continuación... Hay que ser todos independientes, hasta tú. A mí no me conviene serlo tanto. A continuación tiene la palabra Íñigo Sagardoy. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por esta amable invitación a este acto, yo creo que importantísimo, trascendental por la temática, y yo creo que también en un momento, bueno, pues tan trascendental como hemos venido comentando a lo largo del día de hoy, y todos somos conscientes del momento que estamos atravesando, y hablar de empleo hoy parece un eufemismo, pero evidentemente es lo que importa, ¿no? Y así lo dice el propio eslogan en el Partido Popular, ¿no? Y también agradecer la invitación, sobre todo especialmente a Cristóbal Montoro, por el que siento gran aprecio, y él lo sabe, y gran admiración, porque él y su equipo, incluida Fátima, pues siempre han estado abiertos a escuchar voces independientes para hacer propuestas conjuntas, pues intentar todos juntos salir del atolladero en el que nos encontramos, ¿no? Agradezco también especialmente a José Manuel Soria y al Partido Popular de Canarias su acogimiento, porque siempre es muy especial. Bueno, de todas formas, ya centrándome en el tema que me ha propuesto Cristóbal, que no es para nada un tema fácil, aprecio mucho y por eso yo soy muy disciplinado, y cuando me dijo tienes que hablar de propuestas concretas, constructivas, respecto a soluciones de empleo para las pymes y para el empleo juvenil. Y evidentemente no es un tema nada fácil, más bien complejo. Son los dos grandes temas, los pilares dramáticos en los que estamos viviendo a día de hoy. Pero, bueno, voy a intentar hacer unas reflexiones que, humildemente, pues creo que pueden ser interesantes desde la perspectiva que yo he vivido todos estos años en el ámbito laboral, y que lo lógico es que sirvieran de debate para posteriores iniciativas respecto a estas dos áreas, ¿no? A las pymes y al empleo juvenil, ¿no? Y al hilo de la finalización del programa en el que Baudilio está muy metido. Hombre, la ventaja por un modo de introducción, ¿no? La ventaja de la noche, pues es que puedes ver las estrellas, ¿no? Y es verdad, y lo hemos repetido en bastantes ocasiones en el día de hoy, pues el hecho en que estemos en una noche bastante oscura en materia de empleo, en materia de destrucción de pymes, en materia de empleo juvenil, no quita para que tengamos una cierta esperanza. Yo creo que hay bastantes medidas, y esta mañana se han expuesto aquí medidas importantes, económicas, políticas, sociales y también laborales, que pueden hacer que salgamos de esta noche oscura de una forma más o menos clara, como bien decía José María, a lo mejor con optimismo, pero claramente con esperanza. Los laboralistas, la verdad es que en eso somos más humildes, acompañamos a los economistas, ¿no? Y simplemente lo que intentamos hacer es propiciar reformas o dar iniciativas legislativas que no obstaculicen, con viejas normas del trabajo, con viejas tradiciones laborales, que no obstaculicen un avance económico, con propuestas económicas concretas, como esta mañana pues se han expresado muy brillantemente por los tres ponentes de la mañana. Yo creo que esas son las medidas claves, ¿no? Evidentemente, quien tira del empleo es la economía, las empresas que se mueven en un ámbito económico, y las normas laborales, reformas del mercado de trabajo, pues evidentemente ayudan, coadyuvan. Y lo que yo creo que es más importante, y el enfoque que debería realizarse, que no obstaculicen, y José María lo has puesto muy bien, que no obstaculicen esos avances económicos, y que si una empresa se crea, pues que esa empresa se desenvuelva de una forma más natural y que no tenga una norma laboral que le esté encorsetando y que no le pueda permitir crecer. Bueno, respecto a esas propuestas, y ya entrando un poco más en materia, respecto a las pymes, todos sabemos que hay, pues el tejido industrial, el tejido empresarial español está muy compuesto por pymes. Tenemos a día de hoy, si no me equivoco por mis datos, casi 3.200.000 pymes, entre microempresas, pequeñas y medianas empresas, que es realmente de los porcentajes más altos de países en la Unión Europea, casi un 80% respecto al número de empresas existentes. Ocupan a casi 8 millones de trabajadores, un 60% más o menos de los trabajadores asalariados, quizá un poquito más. Y en nuestro país se da una característica que a lo mejor, y lo decía también antes José María, que a lo mejor no existe en otros países de la Unión Europea, es que esas pymes se dedican sobre todo al sector comercio y al sector servicios, ¿no? Del otro lado de la moneda, pues tristemente, también se mencionaba esta mañana, se han destruido en los 3 últimos años casi 300.000 pymes, ¿no? Y se siguen destruyendo a marchas aceleradas a lo largo del 2011.
De tal forma que nos encontramos con un segmento de la economía con un gran volumen de actividad y, sobre todo, dos características que nos importan muchísimo a los laboralistas, para lo que luego diré, que es muy intensivo, evidentemente, en mano de obra, sobre todo por el que están dirigidas al sector comercio, al sector servicio, y que precisa, evidentemente, una gran flexibilidad laboral. Al hilo de lo que decía Esteban también un poco en la presentación de la mesa, yo creo que no puede haber un programa político serio en España que evidentemente tenga como epicentro y como primer punto de partida en materia económica, me refiero, evidentemente, una apuesta decidida por la PYME y la creación de empleo en la PYME. Creo que eso es una prioridad absoluta y, evidentemente, yo creo que es acertado que el Partido Popular centre todos sus esfuerzos en materia económica en este aspecto. Desde mi punto de vista y humilde punto de vista para propuestas que luego pueden ser debatidas aquí, yo creo que podía haber 5 frentes de actuación en materia de pymes, desde el punto de vista, evidentemente, estrictamente laboral. Una primera propuesta, que yo creo que el PP ya la ha iniciado, el Grupo Parlamentario Popular, si no me equivoco, en julio del 2000 de este año, ya estableció una proposición de ley para promocionar y para promover los emprendedores y las pymes, pues sería evidentemente contar con un estatuto legal propio específico para las pymes, no solo en el ámbito laboral, sino en todos los ámbitos. Esa ley de emprendedores, que a mí me parece una iniciativa magnífica y que cubre muchísimos aspectos, mercantiles, administrativos, financieros, sobre todo fiscales, por lo que he visto en la proposición de ley, debería contemplar también, evidentemente, medidas laborales y, en definitiva, constituir un grupo homogéneo de medidas en su conjunto que realmente propicie una regulación específica y distinta de la PYME respecto a la gran empresa. En lo que a mí atañe, no me parece en absoluto lógico, en la situación en la que estamos, puede ser que en otras situaciones pudiera ser más razonable, que el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma fundamental de nuestro ordenamiento laboral, se aplique exactamente igual, con los mismos artículos y preceptos, a una telefónica, y pongo un ejemplo que todos comprendemos, que a una tienda de la esquina, sin menospreciar, por supuesto, a la tienda de la esquina. Por tanto, las medidas fiscales, evidentemente, y económicas y de trabas administrativas son muy importantes, y ahí, en esa propuesta de ley, que imagino que será completada a posteriori si un posterior gobierno pues las desarrolla, deben estar acompañadas claramente, y esto no es un tema novedoso, sino que ya existe en otros países europeos, como Italia, Alemania y Francia, con medidas laborales concretas para las pymes, para desarrollar las pymes. Segunda propuesta en este área de las pymes. A mi modo de ver, yo creo que también sería necesario crear un marco de contratación laboral específico para la pyme. Si no se aboga por la contratación única, de la que yo soy firme partidario y firme creyente, la contratación laboral única, y bueno, veremos que efectivamente hay desventajas y puede haber problemas, pero creo que hay que ir hacia ese modelo paulatinamente. Debería abordarse una reforma específica de la contratación laboral para las pymes, una contratación laboral que el empresario, el emprendedor, el pequeño empresario tenga mayores instrumentos para hacer contratos de trabajo. Y a mí me parece que el instrumento más adecuado es volver a rescatar, quizá de otra forma en la regulación, pero volver a rescatar el famoso contrato de lanzamiento de nueva actividad para actividades empresariales, un contrato que evidentemente era decididamente flexible y que vino muy bien, se utilizó mucho para nuevas actividades empresariales. Debería, además, en este área de la contratación, facilitarse la distribución irregular de la jornada y, en esta línea también, flexibilizar el contrato a tiempo parcial. Este tema del contrato a tiempo parcial es no ya un clamor empresarial, que evidentemente lo está pidiendo por activa y por pasiva, es un clamor del propio empresario, ¿no? Del propio pequeño empresario, que dice que un contrato menos rígido a tiempo parcial facilitaría muchísimo las cosas. Yo llevo, creo, 18 años dedicándome a la abogacía, y en los 18 años todavía no comprendo bien, José María lo entenderá mejor que yo, el contrato a tiempo parcial, la regulación del contrato a tiempo parcial que actualmente tenemos. Y solo tenemos un único artículo en el Estatuto de los Trabajadores que no se comprende o no se entiende. Tercera propuesta en esta línea, y voy rápido para dejar luego más tiempo para el coloquio. Políticas de empleo y de formación diferenciadas atendiendo al volumen de plantilla.
¿Qué tenemos a día de hoy? Pues tenemos que las bonificaciones, reducciones de cotizaciones de seguridad social, bonificaciones para las empresas, se hacen por contratos y por colectivos, es decir, bonificaciones de contratos indefinidos, jóvenes, mayores, etcétera, pero no se hacen por empresas. Yo creo que el enfoque debería ser perfectamente cambiar esa inercia y convenir que las ayudas a la contratación se dirigieran a empresas creadoras de empleo, con reducciones importantes, totales o parciales, de cuotas de la seguridad social, como bien decía el profesor Lagares esta mañana. Igualmente, en materia de formación, por razones obvias, donde las pymes tienen muchísima dificultad para formar a sus trabajadores, en materia de formación profesional o en materia de formación práctica, debería analizarse claramente y ser objeto de reflexión pues medidas concretas de formación específicas para ayudar a las pymes. Cuarta medida, penúltima medida de las propuestas, una que quizá puede ser más discutible, pero que creo que ayudaría bastante al emprendimiento en nuestro país, sería la posibilidad de capitalizar las prestaciones de desempleo para la puesta en marcha de negocios. A día de hoy, efectivamente, existe una regulación de capitalización del paro, donde puedes tener un pago único para iniciar determinadas actividades empresariales, pero el régimen es extremadamente rígido, muy concreto para determinados colectivos, muy concreto para determinadas actividades, y bastaría con generalizar esa capitalización a todo tipo de supuestos. Hay muchísimas trabas, hay muchísimos, incluso dificultades de acceder, porque los servicios públicos de empleo no contienen, pues incluso bastaría con ventanillas o asesoramientos especializados en esta materia, y evidentemente ahí cabría muchísima ayuda para iniciar el emprendimiento económico en nuestro país. Y quinta, quizás es una medida un poco más técnica y quizá no la voy a elaborar ahora porque es más difícil desde el punto de vista técnico. Evidentemente, yo estoy en la línea también en materia de negociación colectiva, de hacer una negociación colectiva más informal, donde haya acuerdos más de nivel sector y que simplemente haya más facilidades para el descuelgue en los convenios colectivos. A día de hoy, lo que está sucediendo es que muchas pymes que están en situaciones de pérdidas tengan, por aplicación del convenio colectivo del sector, que subir el salario de todos sus trabajadores, 4 o 5 trabajadores o 20, me da igual, en un 3%. Cosa que cuando hablas con ellos, evidentemente, te dices, bueno, ¿y cómo hago yo para no subir el 3%, aunque sea solo congelar el salario y intentar no aplicar el convenio colectivo? El procedimiento legal que existe, a pesar de la reforma, a día de hoy, es bastante complejo. Por tanto, siempre evidentemente, por razones justificadas, debería abordarse una reforma en materia de descuelgue de convenios colectivos para pymes, simplemente como alternativa a los despidos, ¿no?, y a las extinciones de contratos. Y estas son básicamente unas propuestas, ya digo, de origen general que planteo. Están más desarrolladas en otros documentos que he compartido también con Cristóbal y su equipo, pero por lo menos pueden ser objeto de debate. Respecto a empleo juvenil, bueno, aquí ya sabemos todos que el panorama es más desolador, ¿no? El pesimismo es total, la situación realmente es alarmante, no hace falta recordar las cifras, las conocemos todos, somos el número 1 por delante, sobre todo a mí lo que me llama la atención, de países como Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, donde tienen una situación económica muy difícil en estos momentos. En tasas de paro juvenil estamos más por encima de un 45%, y evidentemente este no es un problema ya laboral, es un problema ya casi nacional y de drama nacional. Porque no afecta, como bien decía José María, a la vida laboral de los propios jóvenes, sino afecta a su calidad de vida, a sus esperanzas y a sus expectativas. Por ello, a mi modo de ver, yo creo que frente a los parches, frente a las reformas que hemos ido viendo a trozos en los últimos años, debería contemplarse una estrategia global de empleo juvenil con varios objetivos. En primer lugar, conseguir una inserción laboral de los jóvenes en todos los ámbitos. En segundo lugar, y también yo coincido con José María en lo que decía, habrá que prever mejor las necesidades de futuras cualificaciones. A lo mejor el nicho de empleo que hemos tenido en los últimos años, pues se encuentra en el futuro en otros ámbitos. Y, por tanto, como bien se dice, ahora hay bastantes documentos en la Comisión Europea al respecto. Frente a nuevos empleos se requieren nuevas cualificaciones. Y, por último, deberá acercarse al mundo de la formación y el mundo del trabajo. Y para ello para esa estrategia global conjunta, se requiere, evidentemente, una visión clara, con políticas no solo públicas, sino políticas privadas en todos los ámbitos, y, a mi modo de ver, pivotando en 3 ejes fundamentales.
Primer eje, respecto al empleo juvenil, nuevas modalidades de contratación específicas para jóvenes. En España tenemos contratos en prácticas, tenemos contratos en formación. Recientemente, y hacía alusión a ello la secretaria general María Dolores de Cospedal, recientemente reformado el contrato de formación, ampliando la edad a los 30 años, pero, insisto, a mi modo de ver, meros parches y contratos que no son utilizados en modo alguno por las empresas. Mi propuesta, o la propuesta que hemos estudiado yo con otras personas, sería crear un nuevo contrato de trabajo, si no se aboga por ese famoso contrato único que hacía alusión anteriormente, único contrato de inserción y fomento de empleo juvenil, sustituyendo y eliminando los contratos de prácticas y para la formación. Se trataría de un contrato más sencillo en su regulación, dirigido evidentemente a los jóvenes, con la posibilidad de que combinen trabajo y formación profesional o formación práctica en la empresa. Y junto a ello, junto a ese nuevo contrato, igual que sucede con las pymes, revisar el contrato a tiempo parcial, que es el contrato que más puede ser utilizado, por lo menos de forma más urgente y de forma más temporal, por parte de los jóvenes. El segundo eje, respecto a estas políticas a las que hacía mención anteriormente, y un eje que es difícil, yo entiendo que esta es una medida quizá más compleja en llevarla a cabo y en la práctica, es reforzar la cooperación y vinculación entre empresa y centros de educación. En este sentido, a mi modo de ver, se deberían apostar por dos líneas de actuación muy concretas. Primero, modificar la obsoleta regulación de los programas de reforma educativa entre universidades y empresa. A día de hoy, el régimen actual es muy restrictivo. La cooperación educativa entre universidades y empresas es muy compleja, muy difícil de llevar a cabo, abarca aspectos muy determinados y debería ampliarse claramente. Y en segundo lugar, y también esto es un tema que puede ser objeto de debate y a mí me interesaría también conocer la opinión de todos, sería establecer un régimen seguro y claro de los becarios, régimen legal claro y seguro de becarios, para evitar el uso fraudulento de las becas formativas, como existe en el día de hoy, que empieza a ser prácticamente el medio habitual de entrada en cualquier empresa, y apoyar claramente con ese régimen seguro, con derechos y obligaciones de los becarios, apoyar el fomento de los contratos de trabajo una vez que la formación del becario haya finalizado. Y por último, y ya con esto termino, el tercer eje respecto a los jóvenes, establecer un programa claro de fomento de empleabilidad de los trabajadores. Se trataría de hacer programas de orientación profesional a los jóvenes de forma más temprana que en la actualidad, con las siguientes líneas. Programas estatales de orientación curricular previos a la edad de inserción en el mercado de trabajo. Holanda es un ejemplo en esto. Holanda, ya en edad escolar, establece desde el propio Ministerio de Trabajo a los propios alumnos pautas concretas de orientación curricular y orienta a los alumnos hacia qué carreras son necesarias en este momento para Holanda, hacia qué formación profesional deben dedicarse los jóvenes. Son meras orientaciones, pero desde edades muy tempranas se está haciendo una orientación cara al mercado de trabajo para futuras cualificaciones. Y Holanda, ya digo, insisto, es un ejemplo muy ilustrativo. Programas locales y autonómicos de asesoramiento individualizado, de orientación para jóvenes desempleados, programas locales también en ese sentido. Uso, y aquí también hay bastantes ejemplos en otros países europeos y en España ninguno, uso de las redes sociales como instrumento para la formación e información de los jóvenes. Hay clubs de empleo en muchísimos países de la Unión Europea que son desarrollados exclusivamente por los jóvenes con apoyo estatal, pero que realmente las redes sociales es el instrumento idóneo y básico para los jóvenes, que son los únicos prácticamente que las utilizan para esta política de fomento de empleabilidad de los trabajadores jóvenes. Y en último lugar, que ya sé que este es un tema también complicado, son propuestas que luego hay que llevarlas a cabo, desarrollo de políticas de movilidad de los jóvenes y, evidentemente, fomento del aprendizaje de los idiomas. No son propuestas fáciles, no son propuestas que puedan llevarse a cabo de un día para otro, pero que sí son, por lo menos, ideas generales que pueden plantearse al objeto de propiciar un cambio de modelo. Porque yo creo, y se decía muy bien esta mañana, y creo que lo ha dicho Cristóbal, todos estamos ya hartos de que en España se nos repita la misma historia, que cuando hay situaciones de crisis
tengamos unas tasas de desempleo tan abismales y tan insoportables. Yo creo que son propuestas que no deben estar simplemente propiciadas por la situación de crisis en la que estamos. Y yo creo que ahí el Partido Popular, en las medidas que adopte, si previsiblemente gobierna, como parece del todo probable, pues evidentemente sean medidas no solamente derivadas de la crisis, sino medidas que estén encaminadas a pensar en un nuevo mercado de trabajo más flexible, más moderno y más adecuado a las circunstancias, olvidándonos de trabas del pasado, de normas de hace ya casi 30 años y que en el fondo determinen lo que yo creo que ha faltado en nuestro país en los 4 últimos años, una hoja de ruta clara de visión de un mercado laboral sano y moderno. Muchas gracias.